Dios te guarde. En esta preciosa hora, queridos amigos, queridos hermanos, damos gracias al Señor por una vez más que nos permite estar aquí en esta preciosa tarde. Una tarde muy fresca, hermanos, pero con todo una tarde bendecida, porque estamos con vida, con salud y podemos respirar y podemos bendecir el nombre del Señor. Amén. Estoy aquí en esta preciosa hora, primeramente saludando a todos nuestros suscriptores, ya que son unas personas muy especiales para mí, porque están apoyando lo que es este canal y así comparten estas palabras, reflexiones para el alma con otras personas, y eso es de mucha bendición. Amén. Pasaba por acá ahora mismo y necesitaba reflexionar en una palabra, o mejor dicho, compartir una reflexión de la palabra del Señor con todos vosotros, hablando, hermanos, de lo que es el personaje de Daniel, y sobre todo con un tema que es la oración. Escucha bien, la oración. Aparentemente, hermanos, en la vida del hombre y de la mujer que sirven a Dios realmente en este mundo, a través de tantas dificultades, procesos, y en la vida nos presenta muchas cosas las cuales tenemos que vencer en el nombre del Señor, porque si nos dejamos vencer de ciertas cosas, entonces nosotros no estamos peleando legítimamente. Amén. Entonces quiero que reflexionemos o darles algunos minutos esta palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, capítulo 6 de Daniel, del versículo 10 podemos leer. Pero déjame darte una corta introducción de esta palabra, que es lo que sería, hermanos, Daniel era un hombre muy importante en este lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, Daniel era un hombre muy inteligente, con una sabiduría que el Señor le había dado muy poderosa, y a causa de esto Daniel era uno de los gobernadores que tenía el rey en aquel entonces. ¿Por qué motivo? Bueno, el rey Darío primeramente necesitaba gente que estuviera cerca de él, gente muy inteligente, lo cual Daniel tenía esos requisitos. Y luego, hermanos, ya Daniel era uno de aquellos gobernadores, hermanos, que tenía cerca al rey Darío, gente que eran de alto rango en ese entonces. Y me impresiona algo, hermanos, es que de repente, tú sabes, en la vida cristiana, hermanos, muchas veces los que están cerca de ti también te hacen la guerra. Esto parece muy difícil aceptarlo, pero es la cruda verdad. ¿Por qué motivo? Porque hay veces los que están cerca de ti hacen muchas cosas en contra de ti para dañarte, para perjudicarte, para hacerte la guerra a ti. Y resulta, hermano, que aquellos sátrapas que estaban también en el palacio del rey, dice que tenían como envidia de Daniel al ver la palabra del Señor, me doy cuenta yo, porque ellos no querían ver tranquilo a Daniel, sino que querían ver la ruina para Daniel. Escucha bien esto. Y dice que ellos se inventaron, hermanos, que cualquier persona que se arrodillase o hiciese petición a su Dios en el lapso de 30 días, esta persona fuera echada a un a un horno, o mejor dicho, a un pozo de leones, a un pozo donde habían leones, foso de leones. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que aquellos sátrapas hablaron entre ellos, hicieron y convidaron en lo que iban a hacer, y de repente, escucha bien esto, de repente fueron donde el rey, le dijeron: rey, mira, tienes que firmar esta carta, que nadie en el lapso de 30 días puede arrodillarse o hacer petición a su Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre que tenía conexión con Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre que tenía contacto con el Dios de arriba. Ellos sabían que Daniel, queridos amigos y hermanos, iba a contactarse con su Dios en ese lapso de tiempo. Era imposible que Daniel no se contactara con Dios. Pero de repente me impresiona, porque dice en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo
como solía hacer antes. Mira, cuando el edicto se firma y Daniel se da cuenta, a Daniel esto no le preocupa en ningún momento. Daniel dice: yo voy más rápido porque esto no está normal. Yo voy y me contacto con Dios. Comenzaré a orar a Dios, a darle gracias a Dios. Hermano, aquellos sátrapas de repente se juntaron todos para ir donde estaba Daniel orando. Y dice que cuando Daniel estaba orando, lo hallaron, hermano, en su recámara orando. Dice que inmediatamente ellos salen corriendo donde el rey y le dice: rey, tú no has firmado una carta que dice que nadie en el lapso de 30 días puede arrodillarse ante su Dios a hacer ninguna petición. Entonces el rey dijo que sí, que eso estaba firmado por Media y por Persia. Escucha, por Persia. Y que ningún edicto, escúchame, ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Esto no podía ser abrogado porque era un edicto que el rey había firmado. Pero me impresiona lo que dice en el versículo 16. Presta atención, que vamos un poco rápido porque esta es una meditación corta. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló. Y el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Escucha esto. Mira, el rey Darío quería tanto a Daniel, hermanos, que dice que hasta el sol se logró ocultar en la tarde, porque el rey estaba tratando de impedir esto, que Daniel fuera al foso de los leones. Pero muchas veces, aunque muchas personas quieran impedir ese proceso, ese propósito que Dios quiere cumplir contigo, no van a poder. Porque Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios sabe por qué te pone en ese proceso. Dios sabe por qué tú estás pasando ese momento difícil. Dios sabe por qué tú estás cruzando ese desierto. Si Dios te puso en un desierto para que camines y Él te dijo camina, es porque Él va a sustentarte, es porque Él va a darte el alimento que necesitas, es porque Él va a darte las cualidades para que tú puedas cruzar ese desierto. ¿Cuántos alaban a Dios? Escucha bien esto. Entonces me impresiona a mí porque dice aquí: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Y escucha esto: ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Escucha bien esto: se le fue el sueño. Después de que el rey mandó que la orden sí fuera que Daniel fuese echado del foso de los leones, al rey se le fue el sueño pensando en Daniel. Escucha esto: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hace una interrogante. Y escucha lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Escucha qué poderoso es esto. Hermanos, según la historia, la persona que era echada a un foso de los leones, esta persona jamás volvía a contar lo que sucedió allí, porque allí era devorado por los leones. No había persona que fuese echada y ser de alguna forma libre de ser devorado por los leones. Pero cuando Daniel es echado al foso de los leones, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones y Daniel salió intacto de aquel foso de los leones. Escucha esta palabra. Me impresiona algo, hermano, y es que Dios está con nosotros en todo momento. Aparentemente en el momento difícil estamos solos, nos sentimos solos, quebrantados, nos sentimos que estamos desamparados, pero no es así. Eso es parte del propósito
que Dios tiene para con nosotros muchas veces, porque nosotros sentimos desmayar, sentimos morir y pensamos que no los levantaremos jamás de allí, pero es plan del propósito que Dios tiene contigo, para que tú seas fuerte, para que tú recobres ánimo, para que tú seas, aleluya, un testimonio andante. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque si tú, aleluya, pasas ese proceso, ese propósito que Dios tenía contigo se va a cumplir, y después de que tú salgas del horno de la prueba, entonces serás un hombre vigoroso, una mujer vigorosa, una mujer que se levante con poder, un hombre que se levante con autoridad, porque esto es lo que Dios hace cuando pone un proceso en nuestra vida, hacernos más fuerte. Y muchas veces es duro el proceso, muchas veces es duro lo que Dios permite en nuestra vida, pero todo esto, dice Romanos 8:28, que es para mejorar nuestra vida. A todos los que aman a Dios, todo lo que les suceda, les sucederá para bien. Esto es impactante. Vamos a leer otro verso más para ir terminando. El 23 dice así: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mira qué impactante es, hermano. Un hombre de oración, un hombre que vive en contacto con Dios, hermano, un hombre como Daniel, que los leones no pudieron hacerle nada, hermano, los leones no pudieron ni lamerlo siquiera, porque Daniel estaba confiado en su Dios, que su Dios lo libraría de aquella gran prueba. Escucha qué poderoso es esto. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mira qué impactante esta palabra. Wow. Sucedió, hermanos, que todos aquellos que acusaron a Daniel, todos los que estuvieron en contra de Daniel en cierto momento, hermanos, fueron echados al foso de los leones ellos mismos. Ellos pensaron que Daniel iba a ser devorado por los leones, pero fueron ellos los que fueron devorados por los leones, porque el rey Darío mandó que fuesen echados ellos, sus hijos y sus mujeres. Aleluya, santo es el Señor. Y me impresiona porque el rey Darío comenzó y dijo: tráiganme una carta, porque voy a escribir algo. Y comenzó y mandó, hermanos, un edicto verdadero que dijo que toda tribu, lengua y nación tuvieran temor y temblor ante la presencia del Dios vivo que Daniel servía. Esto es lo que hace la oración en un hombre que viva en contacto con Dios, en una mujer que viva en oración siempre. Nada podrá hacerte daño si tú estás confiada y confiado en Dios. Esta palabra sé que será de mucha bendición en tu vida. No temas a pesar del mal momento que estás viviendo. No temas a pesar de toda la acechanza que el enemigo esté tirando contra ti. Siempre confía en Dios, y habrán ángeles a tu alrededor que te van a cubrir, te van a guardar, enviados desde arriba de lo alto. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo en esta preciosa tarde. Esto ha sido todo por este día. Suscríbanse, hermanos, los que no están suscritos, compartan este video, denle me gusta,
hermanos, mándeselo a su familiar, por favor, para que esta palabra edifique sus vidas. En estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, hermanos, hay que acercarnos más a Dios en todas las formas que sea posible, en oración, en ayuno, en silicio, en búsqueda, en lectura de la palabra, en lo que sea. Acércate a Dios. Si tú no puedes leer, escucha estos mensajes que serán de bendición para tu vida. El objetivo de este canal es bendecir tu vida a través de la palabra del Señor. La paz de Dios contigo. Dios te bendiga.